Hincapié de Noticias. 404, Marshall 17023, Angels 8, expected approach time 3. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Yo decidí nunca venir a la base a hacerlo porque me angustiaba mucho más, porque tiene un hijo, lo sigo diciendo, porque aunque no encuentre sus cuerpos, tiene un hijo de 11 meses. Que yo tenía fe y todo eso, porque pensé que realmente era, pero bueno, hoy ya no tengo fe, ya me voy. No fue localizado, pero dicen que está a 3.000 metros, o sea, no te dicen nada, por eso digo que son unos desgraciados. Para mí son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que lo sabían y son unos perversos. Que roban la plata a los jefes, por eso son unos hijos de puta. Mataron a mi hermano, porque lo sacan con alambre a navegar, hijo. Yo estuve en la armada. Hijo de puta. Sí, los héroes de San Juan, los guerreros de San Juan, porque ellos no sé cómo se han sufrido, ni cómo han estado. Ellos se fueron a la navegación normal como muchas que han hecho y no van a volver nunca más, nunca más. Y si me está escuchando de algún lado, decirle que lo amo y que su hijo va a salir adelante, porque tenemos mucha gente que nos ayuda. Su papá de Mendoza que vinieron, mi papá es de Necochea. Bueno, y les pido nuevamente, no nos dejen solos, por favor. Bueno, la película, como ustedes saben, empieza de a poco a concluir y del peor modo se empieza a conocer lo que ayer era un término, una expresión que albergaba cierta esperanza, era anomalía hidroacústica. Vamos rellenando ese término, esa frase extraña. Sabemos que primero después mutó a hacer un ruido y que finalmente era compatible, casi como una huella digital, el gráfico que generó este ruido con una explosión y justo en el lugar por donde transitaba el submarino. Y ahí se hablan como dos carriles en paralelo. Por un lado, hace minutos, ahora lo vamos a ver, el vocero de la Armada dice que esto no está concluido, que van a buscar el submarino hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, desmintió que la Armada hubiera estado frenando o administrando estratégicamente información, digamos que hubiera estado pisando información y no dándosela a conocer a todos los familiares. Y en el otro carril, los familiares, ya trágicamente, llorando y dando por hecho el peor de los finales. Esto es lo que ocurre hoy en esta escena, así termina la historia o empieza a terminar la del submarino, y vendrán, por supuesto, todas las preguntas acerca del estado del submarino, si estuvo bien arreglado, si quién tuvo la responsabilidad, pero eso será posterior. Ahora es acompañar y dar, si correspondiera, creemos, insisto con esto, porque ellos mismos o gran parte de los familiares lo dan por hecho, acompañarlos en este dificilísimo momento. Voy a presentar a Laura Serra. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, quiero contarles que en un ratito vamos a hablar, también está Victoria Donda con nosotros, de algo fuerte que ocurrió, importante, que es que se sancionó la ley de paridad de género. A la medianoche, a la madrugada de anoche, que nos hizo trabajar la Cámara de Diputados y la diputada aquí presente, que tuvo la idea de pedir el tratamiento en el recinto. Bien, voy a presentar por último un invitado especial que tiene mucha información. Dani Gallo, gracias por acompañarnos. No, gracias y bueno, preocupados en esta noche por todas las informaciones que se conocieron en la mañana. Ya sabemos que la frase es que hubo una explosión a bordo. Bien, Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? O sea, que hoy en la radio hablaba con el jefe de la Armada Española, Daniel Contador, y me decía, Alejandro Contador me decía que estábamos ante un caso único, original y quizás irrepetible, o por lo menos sin precedente. El caso de la desaparición del submarino. El jefe de la Armada Española te decía eso. Decía que yo le pregunté si él es submarinista, si por su experiencia conocía un caso similar, y me dijo, de esta magnitud, aparentemente estamos ante un caso sin precedentes. También salteo para presentarte después, Vicky, a Dani Vilota. ¿Cómo está?
Triste, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad que es esto. Una noche triste. Y recordábamos también una seguidilla en donde, por supuesto, los rosarinos que mueren de la peor manera en Estados Unidos, digamos, como una serie de un fin de año complicado, por supuesto Maldonado. Vicky Donda, ¿cómo estás? Triste también, la verdad es que en realidad tengo un sabor agridulce en la boca. Para nosotras fue muy importante el logro de ayer en la Cámara de Diputados, pero queda empañado ante estas noticias que recibimos hoy. Así es. Y bueno, y está Horacio Calderón, ha venido en alguna oportunidad al programa. Horacio, gracias por estar. A usted y cobra mucho interés tenerlo aquí, porque él fue representante del astillero Domecq García, que vamos a contar que fabricó aquí en Argentina. Comenzó a fabricar. Cuéntelo usted entonces. Bueno, el astillero Manuel Domecq García fue montado mediante un acuerdo importantísimo que se hizo con una empresa alemana de primera línea. Yo a veces no doy marcas. En este caso, que nos vendió a nosotros 2 submarinos, que son el San Juan, actualmente perdido, ya no podemos hablar que el submarino está solamente desaparecido, y el submarino Ara Santa Cruz. Como parte del acuerdo, la Argentina construía 3 submarinos más. Esos 3 submarinos, la construcción de los 3 submarinos fue desactivada durante el gobierno de Carlos Menem, sin entrar en ningún tipo de opinión sobre su persona, y entonces las partes que componían esos 3 submarinos fueron guardadas, fueron almacenadas y fueron utilizadas ¿para qué? Para darle la reparación de media vida a este submarino. O sea que el submarino no es que, a ver, porque hay una equivocación a veces de los medios, que se mejoró, se repotenció, al siglo XXI, año 2017. Escuchen la frase que me dijo fuera del aire Horacio y que la va a repetir ahora y que para mí es clave. Adelante. Que se reparó a un 85, a un modelo 85. Claro, o sea que acá hay una cuestión elemental. Cuando la gente comenzó a hablar de esto, decían, no, el submarino se reparó, se hizo se llama reparación de media vida, que consiste, es muy rápido, ¿no? Se corta el submarino por la mitad como si fuera una banana, se separa eso, se sacan los motores, se sacan las baterías, que las baterías son 960 baterías de 1 tonelada cada una, más los otros repuestos. Después eso, se le colocan todas esta parte que acabo de mencionar, se unen las partes y se sueldan las partes, pero tiene que ser con una precisión altísima. ¿Por qué? Porque una pinchadura, que puede haber ocurrido, una pinchadura de 1 centímetro cúbico, un centímetro cuadrado, en ese tipo de costura o en cualquier otro lugar, le permite entrar al agua dentro del submarino varios metros cúbicos por hora. Y eso creo que puede haber sido una de las causas detonantes de la explosión dentro del submarino, que causa a su vez, eso hay que aclararlo porque se equivocó lamentablemente el capitán de navío Balbi al explicarlo. ¿Se equivocó Balbi, el vocero? Se equivocó en esto. A ver, ¿en qué se equivocó? Se equivocó cuando él confunde, porque a lo mejor no es especialista en tema, es decir, confunde explosión con implosión. Entonces, ¿qué sucede? A mi juicio, explotaron parte de las baterías por el contacto con el agua. Con el agua y el ácido sulfúrico. ¿Eso qué crea? Que crea gas de hidrógeno, que es explosivo, altamente explosivo. Eso provoca una explosión que puede haber terminado con la vida de la tripulación o no en ese momento. Esa explosión crea a su vez una implosión dentro del submarino, que es un submarino que además tiene un acero que es más fuerte que de una planta nuclear, para que sea una idea. Bien. O sea que el casco se mantiene. El casco se mantiene. Yo creo que no es algo que se... no es que explota. Desde la ignorancia absoluta, está tan lejano esto a nuestro expertise. Claro. No es que se fracture y se quiebra en pedazos y irían, si es que esto, y ojalá no hubiera ocurrido, al lecho marino, todo entero. Claro, pero hubieran surgido a la superficie, es decir, partes que flotan, a lo mejor los mismos cuerpos si no están demasiado bajos, etcétera. O sea, en la superficie hoy no hay absolutamente nada. Entonces, las presunciones, porque estamos hablando de seguridades, porque si la Armada Argentina no tiene seguridades, menos la va a tener uno. Yo hablo con grado de probabilidad de ocurrencia. ¿Es posible? ¿Pero qué probabilidad tiene?
alta, mediana o baja. Entonces la probabilidad es que el submarino haya implosionado como consecuencia de una explosión, pero que no se haya destruido por la fortaleza que tiene el casco, y que este submarino, en definitiva, haya quedado como sellado a alta profundidad. Algo parecido podría haber ocurrido, salvando las diferencias, con el avión de Malaysian Airlines en el Océano Índico. Bien, ahora vamos a ver a qué se refiere específicamente con eso. Horacio dio en un punto importante que es las baterías. Sí. Y ahí vamos a hablar un poco de probabilidades. ¿Qué es lo que realmente sabemos hasta ahora? En concreto, hubo una explosión. Eso se informó oficialmente, se dice que la explosión fue determinada en la ruta donde estaba el submarino, por lo tanto se infiere, y lo hace la Armada, que la explosión es en el submarino. En forma previa, ¿qué sabemos? Que se reportó una avería. El jueves a la noche, cuando todavía no había tomado estado público esta situación, se tenía como reporte que había habido una falla en las baterías con un corte de energía y un posible incendio a bordo. Más allá de las desmentidas posteriores, en los días que siguieron, se dieron por cuenta ya que estaba el problema en las baterías. Y el problema en las baterías no es menor, como decía Horacio, por la generación de hidrógeno, de gas hidrógeno, que es explosivo. Y estamos frente a una explosión. Pero ¿por qué no es menor? Porque este modelo de submarinos, el TR-1700, tuvo repetidas veces el problema de gas hidrógeno. El modelo genérico de este mismo submarino, el submarino San Juan y el submarino Santa Cruz, su gemelo, que hoy está en lo que es el astillero Storni, que reemplaza al Domecq García en el mismo lugar, pero con un cambio de nombre. Ahora bien, en el 2009 ingresa a lo que es el complejo Tandanor, astillero Storni, el submarino San Juan. Ingresa porque tiene un problema grave en batería y tiene emanación de gas hidrógeno. Ese no solo es algo que podemos saber ahora, sino que en su momento se comunicó oficialmente, porque en una gacetilla común de todos los días se dijo que se iniciaba el trabajo de media vida del submarino San Juan por ese problema en las baterías, y se agregó en esa gacetilla que en estas condiciones tenía problemas para la tripulación y para la embarcación. Estamos hablando de una gacetilla emitida posterior, en 2011, pero en 2007 ingresa el San Juan por ese problema a hacer la reparación de media vida. Una reparación que estaba... O sea, cuando ingresa a esta reparación de media vida ya tenía estos problemas de batería. Ahora, tiene una reparación prevista de 2 años, a 2009. No se puede cumplir el plazo por determinados motivos. Termina cumpliéndose para el 2014. Ahora bien, su gemelo, el Santa Cruz, tuvo problemas también con generación de hidrógeno en las baterías. De hecho, con ese problema llegó navegando en superficie hacia el astillero Tandanor, donde está ahora para hacer la reparación de media vida también. Incluso a los operarios de Tandanor, cuando se había trazado un poco el contrato como para empezar a hacer ese trabajo, se les había dicho que casi era una bomba de tiempo eso, que había que sacar las baterías de manera urgente. ¿Y por qué empieza a tener peso el tema de las baterías? Primero, porque sabemos que hay una explosión. Después, porque sí sabemos que hubo un problema en las baterías reportado. Como tercer punto, sabemos que esas baterías pueden generar una explosión por la generación de gas hidrógeno. Y sabemos también que las baterías deben ser cambiadas cada 5, 6 años. Esto no es como la reparación de media vida, que se abre, se corta de una sola vez, se saca el motor, se sacan los generadores, se los cambian y pueden funcionar esas herramientas 30 años más. Las baterías, según confirmamos tanto con constructores como con submarinistas, tienen una vida útil de 5 a 6 años, depende del uso, como la batería de un automóvil. Ahora bien, esas baterías fueron colocadas en 2013. Por lo tanto, si bien no estaban pasadas del rango de seguridad,
ya estaban llegando hacia el momento que deberían ser cambiadas. Bueno, pero estaban aprobadas, hasta ahí estaban en un tiempo... Estaban en un tiempo. Durante el cambio de todas la parte fuerte que se hizo de cambio de motores, de válvulas, de corte del casco y de diferentes cambios que se hizo en el astillero, el tema de las válvulas, se utilizaron las mismas carcasas que se tenían, salvo algunas que fueron reemplazadas, y se reemplazó los componentes internos. De todas maneras, estabas dentro del plazo, faltaba un año para cambiarlo, son 10 millones de dólares cambiar más o menos esas 960 baterías, pero hay que ver el uso que se le había dado, por si tenía más desgaste o no, y las baterías son un elemento que podían haber generado el estallido, y es el elemento que tenemos como información concreta, pública y oficial de que hubo un incidente en esa zona. Quiero, ahora vamos a volver, porque también se habló de que les cambiaron, y acá yo asumo la imperfección técnica en lo que voy a decir, las placas, o ¿cómo se llama técnicamente? Placado, eso. ¿Eso lo hicieron o no? Sí, no, por sin eso no se puede siquiera considerar que la batería funciona. Porque también lo que escuché es que... mantener la misma estructura y hacer el cambio del componente químico que hay adentro. Bien. Ácido sulfúrico sobre todo, ¿no? Bien. Entonces, lo que se hizo no fue tener baterías nuevas, pero se puede hacer. O sea, no son de última generación, porque hay, entiendo, más modernas que ya no generan estos riesgos, etcétera. Nada en el submarino, como dijo Horacio también, nada en el submarino se hizo para modernizarlo, sino que se cambió el motor y se puso un motor de las mismas características nuevo. Es como si tenés un auto 85 y pasa ahí por el taller y va para quedar impecable con las piezas del 85. Originales. ¿Es eso? Corto? Sí. Me preguntan hoy, medios, ¿y por qué las baterías no se importaron nuevas de Alemania? Entonces, la respuesta, acorde a la realidad, es que la decisión fue darle a la Armada Argentina la capacidad de poder elaborar made in Argentina. Industria nacional. Industria nacional, perdón, con componentes, como si fueran los famosos celulares, tierra de fuego, una cosa. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El ácido vino de afuera, los componentes vinieron de afuera. Entonces, esa fue la decisión que se tomó, que la Marina tuviera capacidades. Y yo quiero recalcar que el contrato, tiene 3 contratos, Tandanor, que no quería dar la información, yo la tenía antigua la información, que es lo que importa, porque nos estamos remitiendo al periodo en que se hizo eso. Bueno, yo quiero Armada si y Barta. Ahora, si alguien se suma recién al programa, el señor que habla, Horacio Calderón, fue el representante del astillero Domecq García, desde ahí habla, desde el conocimiento de cuáles eran las piezas, qué se importaba, qué se fabricaba acá, nada, eso, adelante. Bueno, yo quiero aparte complementar un poco lo que decía Daniel acá, que está totalmente documentado, por eso claro, mucha gente le sorprendió, y yo le digo, yo tengo todos los resguardos informativos, y otra gente también, porque en el año 2008, no estoy hablando de las autoridades actuales de la Armada, permitieron que el submarino Santa Cruz, que se encontraba en condiciones defectuosas, zarpara a Chile, a pesar de que el capitán y algunos de los tripulantes consideraban riesgosa la misión que se les estaba encomendando. Como yo soy hijo de marino, amo a la Armada, podrán ahora a lo mejor algunos declararme persona no grata, porque voy a decir la verdad, yo me preocupé muchísimo por esto, porque además la fragata Libertad estaba averiada, venía averiada, y también se estaba ocultando. Estoy hablando del periodo del almirante Godoy, y yo no participo de internas de la Armada. Entonces, el comandante de operaciones navales dio la orden en ese momento que de cualquier manera ese submarino zarpara. Ante la desesperación, ¿qué hago yo? Tomo contacto con el Ministerio de Defensa y mando un informe que mandé a todos los diarios del momento, ustedes lo habrán recibido, hablando de mi preocupación por el destino del submarino Santa Cruz. Mi artículo, mi trabajo, mi boletín, lo que fuera, lo recibe Nilda Garré. Me cita a la oficina, al ministerio, y yo le digo, mire ministra, acá hay que tomar una resolución rápida, porque hay un submarino que está, acá todo documentado, que está en este momento rumbo a Chile,
Y acá pueden pasar dos cosas, hablando así entre comillas, que el submarino se rompa y tengan que llegar remando a algún lado, o que se hunda. Entonces, imagínense la sorpresa de la ministra. ¿Y qué le dijo Garré? Garré inmediatamente tomó cartas en el asunto. El submarino, antes que pudieran hacerse algo, se rompe el submarino, queda en superficie, llega a Ushuaia, donde le hicieron una cosa que se llama flashing. ¿Por qué flashing? Tuvo que cambiarle todo el aceite, porque tiene un problema. O sea, le hicieron salir con un problema en el cabrestante, que no tiene nada que ver con el costo, y con el sistema hidráulico de inmersión. El submarino se repara en Ushuaia, dan la orden de que el submarino venga con la mayor cautela posible, de superficie, de espacio, bueno, como acaba un poco de relatar, creo, Daniel, hasta la base natural, que es la Mar del Plata o Puerto Belgrano, y luego ocurre un incidente, un nuevo incidente que no está registrado, con el cual el submarino hace una especie de picada hacia el fondo y se estabiliza. Entonces ahí fue cuando se decidió, como dice Daniel, a ver que lo remolcaran hasta Tandanor, donde terminó haber amarrado durante mucho tiempo, perdiendo el gas peligrosísimo gas de hidrógeno al cual acaba de hacer referencia justamente Daniel. Bien, mirado de hoy para atrás, obviamente todos avisos de algo que podría ocurrir. Daniel Vilota. Sí, quería hacer una pregunta a Daniel y a Horacio. Si suponemos que lo que es público es correcto, es decir, que el comandante de la nave dijo que había tenido un incidente, y con esta información que están dando, ¿no debió haber pedido el alto mando el retorno, que no siguiera con la misión? A ver, me parece, ya es una especulación. Sí, claro. Que como se dice mucho en los accidentes de aviación, cuando ocurren esos sucesos es una encadenación de eventos, no es por una falla específica. Hay un detonante, hay un elemento que se rompe, pero después hay una sucesión de eventos que van llevando hacia el suceso especial, que quizás en esa cadena de acontecimientos, en otra forma, en otro momento, con otra fortuna, con otra situación, se puede cortar esa cadena de eventos. Y cuando se alinean los factores, se deben haber alineado todos los factores. El efecto mariposa llevado a un caso gravísimo. Daniel Santa Cruz. No, también es muy interesante lo que contaba Daniel. La empresa alemana que construyó el submarino, la de ThyssenKrupp, dijo en un comunicado que este tipo de submarinos, cada 6 años, como decías vos, se tienen que cambiar sus baterías. Lo que sabemos que en el 2014 se hizo una reparación de las 960 baterías, que se llama... 2013. El 2013. Principio de 2013. Se llama replacado en la jerga. Ahora, entre el 85 que se fabricó el submarino y el 2013, ¿se cambiaron las baterías en algún momento? No te puedo dar la certeza, seguramente a veces se cambió las baterías, pero también tenemos que tomar en cuenta algo. Durante muchos años, por los incidentes que hubo, los submarinos en Argentina, el Salta y el Santa Cruz especialmente, tenían prohibición de sumergirse. Se podían utilizar casi como submarinos escuela durante muchos años, justamente por los problemas que tenían. También tuvimos, y ya sería un tema más largo, pero también tuvimos los únicos interceptores aéreos en el mundo que no podían volar en nubes, como los Mirage. Los Mirage durante muchos años, hasta salir de servicio, tuvieron prohibido despegar cuando había cielo nublado, porque el giroscopio tenía un problema y no sabían los pilotos si estaban subiendo o bajando. Bien, yo quiero repasar un poco lo que dijo el vocero de la Armada. Ya estoy con vos, sí, Laura. Claro. Veamos lo que decía Balbi. Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad. Asimismo, la antigüedad de esas unidades no implica su obsolescencia. Por el contrario, su estado de alistamiento, adiestramiento y mantenimiento, los que indican el estado operativo, el cual solo puede ser evaluado por profesionales idóneos. Ha trascendido también que la Armada tenía información de las anomalías hidroacústicas brindadas por diferentes agencias de diferentes países y concentradas en Estados Unidos, con anterioridad al día de ayer. Volvemos a ratificar que esa información se recibió ayer miércoles
22, por la tarde. Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, se hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda naval y aéreo en esa zona desde el primer momento. Se ratifica y se confirmó con el segundo informe que recibimos en el día de la fecha a través del señor embajador en Austria, quien a su vez le informó al señor canciller, que de hecho estuvo haciendo declaraciones hoy por la mañana, confirmando el hecho, y que después esa información le llegó al señor ministro, que fue comunicada hoy por la mañana, por eso la demora de la primera parte del día de la fecha. ¿Cambia el protocolo de búsqueda una vez que se sabe que fue una explosión? No, no descartamos nada porque todavía nos está faltando dónde está el submarino y nuestra gente. Exactamente como yo les leí el informe que llegó de Austria, tal cual, Nicolás, tal cual la máxima autoridad recibió exactamente la misma información y fue transmitida exactamente igual. Acuérdense que nosotros, hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente. Bueno, veníamos hasta este corte que acabamos de ver con el vocero de la Armada, hablando del mantenimiento, del estado del submarino, etcétera. Ustedes imaginen, además, como esta cosa de déjà vu, que no sabes si estás hablando de un submarino, de un tren, del Chapa 16, es como que todo nos lleva un poco al mismo lugar. Vamos ahora a hablar de otra cosa, de los cuestionamientos que tiene la Armada de muchos familiares que en el medio, y es entendible, en el medio del dolor y la desesperación dicen, ustedes tenían información y la pisaron, no comunicaron, estuvieron especulando, y ahí lo tienen al vocero diciendo, si hubiéramos tenido antes esta información que nos da Austria, la hubiéramos comunicado. Bueno, este es el otro debate que está lanzado ahora mismo. Dani Gallo, mira, ¿qué se puede decir de esto? Me parece que hoy hubo un quiebre en la situación de comunicaciones. Lo primero que podemos decir de que el capitán de navío Balbi es un buen vocero de crisis, un vocero que envidiaría muchas compañías, porque están manejando relativamente bien lo que es una crisis fabulosa para la Armada. Ahora bien, esta noche cambió su estrategia de comunicación. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo la definías hasta ahora? Esta noche fue más marcial. Esta noche fue una estrategia de comunicación propia de las Fuerzas Armadas de hace mucho tiempo. Esta noche leyó lo que tenía que decir, cosa que él no venía haciendo y se venía desenvolviendo bastante bien en un aspecto un poco más informal. Su posición, su forma de respuesta, aunque intentaba seguir manteniendo no solo la templanza, sino la forma cordial de trato, ya mantenía una distancia. Yo creo que eso fueron indicaciones de alguien que me parece que no estaba muy convencido él de hacer esa estrategia de comunicación. Y entonces tenemos que decir algo muy importante. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué implica lo que vos decís? Tenemos que decir algo muy importante, me parece, porque estamos en una situación grave, muy grave. El capitán Balbi es un muy buen vocero de crisis, lo está demostrando, pero si uno ve el organigrama de la Armada, no sé, pero puede estar en el puesto 55 al 70. Balbi. Esa es su posición como capitán de navío. Hay muchos oficiales superiores con mucho más rango, más responsabilidades, que en una crisis de una magnitud no habitual y que es demasiado grave, ya deberían empezar a dar un poco más, poner su voz adelante de la gente y dar explicaciones. Esto es, hasta ahora se manejó con quien era el vocero natural y habitual de la Armada para todo tipo de circunstancias. Además un marinista. También es un marinista, entonces eso le agregó un plus técnico que quizás otros no tenían. Sin embargo, hay un cambio en la estrategia de comunicación a partir de esta noche, se ve con ese mensaje. ¿Pero qué quiere decir este enfriamiento, esta cosa más de leer, de menos proximidad? ¿Qué implicaría eso? Lo que se ve es una actitud defensiva. ¿Ante qué? Perdóname, déjame... Ante la posición de los familiares que se enteraron de una noticia terrible
que las esperanzas empiezan a romperse completamente y que eso los puede llevar a tener que defender qué hicieron y no qué están haciendo. Bien. ¿No puso en responsabilidad del periodismo cierta parte del periodismo la realización de conjeturas o hipótesis o información? Bueno, a mí me quisieron no apretar, discúlpeme, a mí me dijeron, usted no tiene por qué, no es Marina, Sí. es una persona muy relacionada con la Armada, y dice, usted no puede hablar. Y le digo, ¿cómo no voy a poder hablar yo si soy especialista en catástrofes? He estado 2 años siguiendo a la Malaysia Nagla, ¿con qué me va a prohibir a mí hablar? Cuando yo estoy escuchando muchos medios, personas que están hablando y que no tienen... Pero perdón, y Calderón, ¿por qué? ¿Por qué a usted le pedía bueno, porque que no hable? le parecía que no era conveniente, a lo mejor, para un sector concreto de la Marina, de que alguien como yo, vinculado a la fuerza, desautorizara cierto tipo de cuestiones que para mi punto de vista tenían un basamento racional y remitido a la realidad y documentado. Yo quiero plantear una arista de toda esta cuestión, que es la relación, Dani, entre la Armada y la fuerza política, en este caso el Ministerio de Defensa, ¿no? Porque me llamó la atención recién lo que decía Horacio, esta anécdota, entre comillas, de lo que había pasado con el Santa Cruz y el hecho de que la ministra Garré no estaba enterada de la orden que había dado la Armada de ordenar que zarpara el submarino. Digo, da la impresión de que hay como un abismo entre la fuerza política y las Fuerzas Armadas en este caso, ¿no es cierto? No sé cómo es esa relación, porque ya se está planteando justamente la suerte del ministro Aguad. Hoy estamos todavía en una noche de búsqueda del submarino, quizás con mucho menos expectativas, esperanzas, ilusiones de lo que se tenía antes por las informaciones ya oficiales. En el día después, quizás sea tiempo de algunos de esos debates, pero sí, quizás ya sea tiempo de que la autoridad política asuma un poco la posición de control de la situación. Que hasta ahora no han tenido, digo, siempre dejó hacer a la Armada, a la Fuerza Aérea, a su discreción. ¿No hay control por parte del poder político sobre las Fuerzas Armadas? Puede haber un control operacional, puede haber un control quizás en las órdenes, pero quizás ya es tiempo, como lo decía antes, que el capitán Balbi está muy abajo en la lista de rangos. Bien, hasta que mi sospecha tenemos que cortar, es hasta que no haya un poco más de información certera, yo creo que el gobierno no se va a tirar a hablar y a decir algo que después tenga se vaya a tener que arrepentir. Tanda y venimos.